una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, por esa Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva, tanto en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, como en la curiosidad de los que quieren conocer lo que fue aquella Huelva de la Fuente de las Naciones, la Fuente Magna, el Velódromo, la Plaza de las Monjas. Ese y no otro es el objetivo de estas caras de Huelva, que felizmente tanta aceptación tiene por las muestras de afecto que me dais, tanto por la calle como la página del programa, en el correo. Yo os animo que en este nuevo año, continuéis tan fieles los viernes a las 10 de la noche a nuestras caras de Huelva. La invitada de esta semana es licenciada en Ciencias de la Educación y en Filosofía y Letras, doctora en Historia, y hasta su jubilación ha sido profesora de nuestra universidad. Aún hoy día continúa matando el gusanillo en la docencia en mi querida aula de la experiencia. Bienvenida, querida amiga Consuelo Domínguez. Muchas gracias por invitarme a este lugar mágico. Y más mágico que se hacen con los recuerdos. Era la magia británica que nos va a ocurrir hoy aquí contigo. Efectivamente. Resulta curioso que nos conocemos desde los inicios de los años 60. Pues sí, han transcurrido muchísimos aunque no tengamos años. muy mal aspecto, porque estudiábamos magisterio los dos, pero los niños con los niños y las niñas con las niñas. Sí. Entonces los niños estábamos en el chalet del Sordo, en el Conquero, y las niñas estaban en la calle Moraclaro. Calle Botica, que le calle llamábamos. Botica, lo que había sido Palacio Episcopal. Exacto. Aunque yo y algunos de los más pillastres del curso nos apuntamos al coro de la señorita Conchita para bajar a los ensayos, y yo, para mí me recuerda que tú estabas en el coro. Que a mí la música siempre me gustó mucho. Es que era la única manera de tener algún contacto con vosotras. Y yo a ti te recuerdo perfectamente con tu uniforme. Yo estaba interna en el Santo Ángel. Del Santo Ángel, sí. Con ese uniforme de tela gris. Claro. Te recuerdo sí. perfectamente. Bueno, a partir de ahí te matriculas en la UNED. Sí. No había universidad en Huelva. No había, lógicamente. Yo tenía muchísima ilusión por hacer historia y entonces se me abrió un campo absolutamente inesperado para mí, puesto que lo que siempre había querido hacer era historia antes que magisterio. Comienza tus líneas de investigación, tus numerosos trabajos centrados en didáctica y difusión de las ciencias sociales, patrimonio histórico, espacios museísticos. Pasaste inclusive laboralmente por el museo, así como en la historia de Huelva y el legado británico, que es fundamentalmente lo que va a cubrir el programa de esta noche. Has escrito varios libros, los leo, no quiero que se me quede colgado ninguno: La arquitectura inglesa en Huelva, Itinerario colombino, El museo, un espacio para el aprendizaje, La reforma educativa en la Segunda República en Huelva, Museo y patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales, y Hugh Matheson, un victoriano en las minas de Río Tinto. Lo he escrito, no vaya a decir un victoriano en la corte de la reina Isabel. No sé si has mencionado también Love in Memory, ¿sí? Ahora lo voy a mencionar. Perdón. Ahora lo voy a mencionar, porque ese muy especialmente has tenido la delicadeza, el ayuntamiento lo publicó y lo has distribuido gratuitamente. Sí, efectivamente. Se agotó y tú has tenido la delicadeza de traerme uno con una dedicatoria muy cercana y muy cariñosa. Yo, antes de seguir adelante, y una vez que hablamos de dedicatoria, yo te he querido traer y regalarte mi libro sobre William Martin. En gran parte se lo debo a una amiga común, que en paz descanse, Isabel Naylor, que me pasé horas y horas en su casa. Me dio una documentación inédita que no había querido dar nunca, fotografías, documentos, y sobre todo vino conmigo al cementerio, nos hicimos una fotografía en la tumba de William Martin, y sobre todo me permitió, en aquella época decía una dama inglesa, no querría que dijeran Isabel Naylor, pero yo la llevé, cuando yo estaba en la Universidad de Múnich Radio, la llevé a un programa que luego lo traje aquí, que se llamaba Último Café, y la llevé a la universidad a Último Café, y estuvo allí con... pero que no hablemos de William Martin. Digo, bueno, no hablamos. La mujer eso es muy lista, entonces la mujer dice, no le hable, pero llévale un ramo de flores. Y cuando se lo dé, le dice, igual que los que le pones tú a William Martin en la tumba. Y ya a partir de ahí, pues ya la verdad es que ya... Curiosamente, William Martin está enterrado en el cementerio católico, y claro, yo me he dedicado más al otro cementerio británico. Según yo, aquí hay 2 años de mi vida, dentro de este libro. Le tengo que agradecer mucho a ella, al archivo municipal, a Lola, a Manolo, a Paco,
pero se enterró en el cementerio católico para no dilatar en el cementerio británico, hubiera tenido más dilación el entierro. No sé muy bien por qué. Aquí no, aquí fue llegar, autopsia y enterrarlo. Bueno, yo creo que había una razón estratégica en ese momento, en los años que estamos diciendo, para que no estuviera en el cementerio británico, sino que se le hizo pasar por católico. Eso tú lo sabes mejor que yo, porque has hecho un poco la biografía y la historia del personaje. Y entonces, para despistar un poco realmente a la comunidad alemana, pues pensó que era más interesante. Espero que te guste. Muchísimas gracias. El libro está dividido en dos partes, una primera donde sitúo cómo estaba la guerra en el norte de África, cómo estaba en Europa, cómo era la España de los años 40, cómo era la Huelva de los años 40, y luego dedico un capítulo a la colonia inglesa, otro a la colonia alemana y otro a la colonia italiana, que también había aquí bastante claro. Italiano. Y a partir de ahí ya entro en la operación carne picada. Yo espero que te guste, ya me dirás. Muy bien, muchas gracias. Y estábamos hablando que recientemente el Ayuntamiento ha publicado In Loving Memory, que me has traído una dedicatoria muy cariñosa. De hecho, una de las fotos que vamos a ver esta noche está sacada del libro, y vaya información sobre cementerios británicos, que yo al principio creí que era en Huelva, pero en toda España. Eso es un trabajo ímprobo. Pues sí, pero además es que me he recorrido prácticamente, yo te diría que el 70% de los cementerios británicos que yo menciono ahí, tanto dentro de España como fuera. A mí me ha resultado muy curioso, como me resultó muy curioso que a pesar de tantos años que hace que nos conocíamos y que de vez en cuando nos hemos visto, hemos tomado un café, pero yo no sabía que había una niña con 19 años que acababa de sacar la oposición de magisterio, sí, que vivía en el Campillo, que tenía que ir a la Atalaya y que en aquella época se compra una moto. Es que ahí, de alguna manera, bueno, mi conexión con el mundo británico es porque yo soy de la Cuenca Minera, yo nací en el Campillo, ¿no? Pero una vinculación más especial fue cuando aprobé las oposiciones y me fui a una escuela que existía en la Atalaya, que era un poblado minero, sí, sí, y que eran escuelas que había fundado la Rio Tinto Company, concretamente el personaje al que yo dedico el libro de Un Mackay Madison. Sí, ahora vamos a hablar de él, pero que me llamó mucho la atención que en aquella época fuera en una moto. Y luego no tuviste bastante, o quizás precisamente por la oposición familiar a la moto y a todas esas cosas, te compraste un coche segunda mano, tengo la marca por aquí, un Austin. Un Austin del año 42. Hombre, para mí fue una experiencia única, porque es verdad que en los años 60... pues pocas mujeres conducían una moto y afortunadamente se ha equilibrado muchísimo más esa situación, ¿no? Pero hay que pensar con mentalidad. Pero es que había una razón poderosa. Bueno, una razón mía personal de que me hacía mucha ilusión tener un vehículo que las mujeres normalmente no tenían acceso a él, pero es que además yo llegaba en el tren que fundaron los ingleses desde Campillo hasta Rio Tinto, pero de Rio Tinto a la Atalaya tenía que ir a pie. Entonces ese fue el argumento fundamental que yo utilicé para convencer a mis padres de que yo necesitaba una moto. Bueno, tú fíjate que dices tú, yo no tuve carnet hasta el año enero del 70, no se me olvida, y me compré el coche, que es curioso. Tuve que esperar 4 o 5 meses, porque tú te comprabas el coche y espérate que venga, era un SEAT de 850, y me vino en el verano, y además me vino un color que no era el que yo quería, digo, pero dame este color mismo, yo ya no sigo esperando más, o sea que me imagino lo que sería para ti unos pocos de años antes, porque si nosotros terminamos la carrera en el año 64, sí, luego esto sería en el 67, 68... En el 65 fue cuando yo aprobé las oposiciones, y en vez de irme a una escuela, como eran escuelas de patronato, pues tenía por filiación familiar una vinculación con la empresa, que ya evidentemente era Explosivos Rio Tinto, y bueno, se había quedado vacante en la Atalaya, y antes de irme a una aldea, que era lo común cuando aprobaba las oposiciones, pues entonces me fui a esa escuela, además con doble ventaja, porque la compañía nos daba un sobresueldo, o sea, yo tenía el sueldo del Estado, más al ser una escuela de patronato, tenía un complemento adicional económico, que en esa época también venía. Me pasó algo parecido, yo terminé en el 64 y terminé en junio, que creo que acabamos, creo no, seguro, solo 3 aprobamos el curso y la reválida en el año 64, que terminamos, por cierto, la carrera en el colegio ferroviario, porque no sé si te acuerdas, te acordarás por Arsenio, por tu marido, te acordarás que donde estábamos en el Chalet del Sordo se cayó. Sí. La noche del 7 de diciembre del 63. Entonces, digamos, los que estábamos formándonos como maestros y maestras, no había coeducación. Quiere decir que
los maestros estaban por un Cada- lado ca- y la escuela cada uno y cada normal una. femenina y la escuela Entonces masculina. yo terminé la reválida, la terminé con muy buena nota y me vinieron a buscar de un colegio privado directamente. Y era aquí en Huelva. Y estuve un año solo, porque al año me llamaron de lo que era verdaderamente mi vocación, de la radio. Abrió Radio Juventud de Huelva en Huelva, me llamaron y me quedé en la radio porque realmente los medios de comunicación, aunque me haya llevado luego 38 años en la banca, cuanto que terminé con la banca, rápidamente me volví a lo que a mí me había gustado siempre, que eran los medios de comunicación. Bueno, pues mira, vamos a empezar el paseo. Tú lo has querido empezar... Si me permites Sí. un inciso, como has mencionado, lo del coche inglés, Sí. es que todo lo que me rodeaba, de una manera u otra, yo no sé, por azar o qué, era como muy británico todo, ¿no? Entonces, como con la moto corría bastante, mi madre estaba muy asustada y entonces me caí unas cuantas veces, tengo mis cicatrices en las rodillas y aquí unos cuantos de puntos que me entregaron. Y casualmente al año siguiente un ingeniero inglés que se jubiló tenía un Austin del año 48, lo vendía muy barato y entonces me fue muy asequible utilizarlo y aquello me abrió también muchísimas más posibilidades para ir a Sevilla, que era un poco el centro donde había más cultura. Mujer, como te conozco desde hace tanto tiempo, mujer inquieta desde siempre. Bueno. Vamos a abrir el paseo ya, podemos pasar la primera fotografía con Hugh Matheson, un personaje del que tú me has hablado, del que he leído gracias a ti, era banquero, hombre de negocio muy conocido en la City, pero también un destacado filántropo. Y yo cojo 3 puntos sobre los que navegaríamos: la ascendencia familiar vinculada a Escocia, sus profundas creencias religiosas y su condición de banquero y hombre de negocio, sin dejar de lado su fe presbiteriana. Es que yo creo que prácticamente casi todo lo que conservamos, bueno, no todo, porque nosotros tenemos 2 cuencas mineras absolutamente importantes, una la cuenca minera de Tarsi y otra la cuenca minera de Río Tinto, pero todo lo que corresponde a la cuenca minera de Río Tinto, a la Río Tinto Company, se lo debemos a este personaje, a un Mackay Matheson, que quizás por las características personales de él, y porque realmente no estaba con una presencia directa aquí, venía normalmente 2 veces al año a supervisar cómo iban las instalaciones mineras, la extracción del mineral, los dividendos que se necesitaba, porque claro, él estaba en la City londinense, pertenecía a una familia muy poderosa, muy vinculada con el desarrollo industrial del Imperio Británico en la época victoriana, ¿no? Y sus raíces eran escocesas, sí. Entonces Escocia jugó un papel muy destacado en la grandeza del Imperio Británico, porque tanto él como otros hombres muy importantes contribuyeron, aparte de que han conservado siempre su identidad, porque en Escocia lo fundamental es que los clanes todavía siguen existiendo, desarrollaron una labor importante dentro del Imperio Británico en todos los sentidos, no solamente en el económico, sino también en el filantrópico. Sí, eso te iba a decir yo ahora, que y efectivamente él, por sus creencias religiosas, se preocupó del descanso dominical. Claro, en el Reino Unido la religión prevalente es la anglicana, pero sin embargo en Escocia es la presbiteriana. Y entonces Mackay Matheson era presbiteriano y sus fuertes raíces identitarias estaban vinculadas familiarmente por los clanes y demás a Escocia. Se dejó ver su labor, digamos, social, instauró el descanso dominical. Sí. Y muchas ventajas, muchas facilidades para los obreros, cosas que antes bajo el inglés no eran tan flexibles. Bueno, era un hombre sumamente inteligente, tuvo en los primeros años la desgracia de que al ser su padre y su madre también profundamente creyentes y religiosos, su madre cuando tenía 8 años falleció, pero antes ya le había inculcado esa sensación religiosa profunda. Y luego a los 17 años tuvo una enfermedad, que el padre también, que creo recordar que era la fiebre tifoidea o alguna cosa así, para la que en ese momento era complicado hacer esto, y el padre pues murió con 17 años, se quedó huérfano de padre y de madre, pero tenía un tío que bueno, formaba parte de un emporio impresionante en China y en la India, que era Jardine Matheson & Company, y enseguida ellos, al ser un clan, cuando necesitaban incorporar a una persona al trabajo, buscaban siempre dentro de su propio núcleo familiar, ¿no?
Entonces, Mackay Madison lo que quería haber ido a la universidad y no pudo ir a la universidad, se incorporó porque un primo suyo también murió para una empresa muy importante, John Ewing and Company, que tenía la sede central en Dago, y entonces cuando murió este John Madison, pues la familia pensó que otro Madison debía incorporarse a la familia. Con 17 años se hizo cargo, y ahí es realmente donde empezó a entender el mundo de los negocios. Y cuando tenía 24 años es cuando su tío, James Madison, dijo que se tenía que incorporar a la firma, que el centro lo tenía en la India y en China, porque bueno, era el té, era una serie de productos, pero también uno muy controvertido que era el opio, que realmente era un negocio bastante lucrativo. Entonces, como él sabía que eso tenía su controversia en todo el Reino Unido por la adicción que había, los fumaderos de opio, tanto en China, en la India, como también en el Reino Unido, no quiso. Y entonces fundaron una compañía, una filial, que se llamaba Manias and Company, en la City londinense, y entonces él sí se hizo cargo de eso. Pero para ver cómo funcionaban todos los negocios, hizo un viaje que realmente fue para él sumamente interesante, de 18 meses, recorriéndose prácticamente toda... Bueno, pues esta es, digamos, una amplia imagen, un amplio recorrido. Imposible resumir. De alguien muy importante, claro, en la influencia británica. Pero sobre todo lo que le acompañó siempre, aparte de esa intuición y ese conocimiento de cómo operaban los negocios en el Imperio Británico, era su lado filantrópico, ¿no? Esa creencia religiosa hacía que estuviera muy presente, sobre todo el sentido profundo religioso y el conocimiento de la Biblia. Y bueno, eso le marcó realmente durante todos sus años de vida. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar la fotografía, cambiamos de imagen y vamos a ver algo que me dijiste que no la conocía, esta fotografía, el Siemens Institute aquí en Huelva, sí, donde está ahora el Stella Maris. El Stella Maris. Pues eso se fundó, porque evidentemente, bueno, eso se fundó a posteriori cuando, después del ferrocarril, hacer el trazado del ferrocarril desde Huelva hasta Río Tinto, el muelle que hoy afortunadamente conservamos, aunque realmente con unas características distintas, que lo veremos también. Veremos algunas fotos. Pero bueno, eso lo que quiero decir es que aquí el mineral llegaba desde la cuenca minera de Río Tinto, había que embarcarlo y mandarlo al Reino Unido, ¿no? Entonces venían muchos marineros, claro. ¿Qué se hacía con esos marineros? Cuando había que preservar la moral victoriana, ¿no? Que no se corrompieran. Entonces eso se creó básicamente para que tuvieran como una especie de club social, de recogimiento los marineros cuando llegaban a puerto, y que no se fueran a ese ambiente que había alrededor, sí, que era un poquito pecaminoso. Un poco lo que cubrió el Stella Maris después, con los marineros también de sí, paso. El Siemens Institute, que además no solamente fue una cosa que se fundó aquí en Huelva, sino que en todos los sitios donde había un puerto y donde había un comercio con el Reino Unido, pues se creó también otro de los... Bueno, pues explicarle a nuestros telespectadores que exactamente ahí es donde está ahora el Stella Maris. El Stella Maris. Claro. Bueno, cambiamos de fotografía y esta imagen la he sacado, esta que vieron ahora la he sacado del libro que me trajiste sobre el cementerio. Este es el cementerio británico de Huelva. Bueno, esa es una foto en blanco y negro, donde se puede apreciar realmente que hasta ahora, afortunadamente, el Ayuntamiento ha tomado mucha conciencia de la importancia que tiene dentro del legado británico y tiene un proyecto de rehabilitación del cementerio, porque ahí se puede apreciar, aunque no esté en color, la cantidad de hierbas y el estado en el que se encuentran, pues unas hermosas lápidas, que hay un montón de cruces celtas, obeliscos como el que vemos ahí, y personajes importantes que están enterrados. Cuando estaba escribiendo ese libro, el encargado del cementerio era un íntimo amigo mío ya fallecido, Curro, y compañero en el Veracruz y tal, y entonces, pues de su mano y de su llave, pues entré algunas veces en el cementerio inglés, y la verdad es que... No es el primer cementerio inglés. El que yo vi hace 10 años... Este es el que conservamos y que afortunadamente yo creo que ahora mismo, cuando ya se restaure y se rehabilite y se limpie, pues la gente que venga a conocer Huelva incluirá, porque hoy hay una ruta de cementerio en muchas ciudades importantes, ¿no? El cementerio británico de Málaga es un sitio absolutamente visitado por toda la gente que va a Málaga, ¿no? Aparte de que Málaga es una ciudad que tiene tanto atractivo, pero el primitivo cementerio no se construyó, ese es el segundo que se construyó. El primero
corresponde a donde está la Ermita de la Soledad. Ahí había 3 cementerios, el cementerio católico, el cementerio protestante y el cementerio que costó bastante trabajo, el primer cementerio británico. ¿Por qué? Pues porque había aquí una colonia, precisamente la pujanza que ocasionó la minería de Río Tinto y la de Tarsi hacía que muchos británicos, muchos escoceses, muchos holandeses y de todas las nacionalidades, algunos morían o bien por enfermedad o por accidentes laborales, pero no eran católicos, entonces necesitaban nuestras propias normas católicas de los cementerios católicos eran difíciles. Mira, otro punto, podemos pasar la fotografía, otro punto muy británico en Huelva, el barrio obrero. Eso ya es posterior, eso no corresponde a la época de Humacao y Madison, sino que se construyó. Sí, pero se construyó precisamente. En el programa vamos a repasar hasta el velódromo. Quiero contextualizarlo en el tiempo, porque eso fue posterior, en 1916, fue cuando se inició la obra. En 1916. 16, y bueno, con un personaje también muy curioso, Morgan, que le imprimió unas características muy particulares. Morgan remató la obra de Pérez Carasa y de Aguado. Pérez Carasa y Aguado, que eran los arquitectos municipales. Y Morgan lo que le dio un toque Pero británico. él le dio ese toque un poco exótico, ecléctico que tiene ahora el cementerio británico. Las dobles alturas, las buhardillas. Con una finalidad, proporcionarle casa, como habían hecho también en la cuenca minera de Río Tinto o en Tarsi, a los obreros había que proporcionarle, aparte del sueldo, un habitáculo para vivir y demás, ¿no? Y aquí la compañía tenía una población obrera bastante interesante, entonces construyó esas casas pero también con otra finalidad, no solamente ofrecerle un lugar donde vivir, sino tenerlo de alguna manera, porque eso tiene un muro. Sí, sí. Está cercado, controlarlo. Yo lo he conocido muy de cerca porque mi familia tenía unas tías mías que trabajaban en Río Tinto y vivían en el barrio obrero, con lo cual yo iba con mucha frecuencia, éramos muy cercanos a ellos, y además, lo he dicho aquí otras veces, eran planchadoras y le planchaban a los ingleses que estaban aquí, donde estamos nosotros ahora, las camisas, los cuellos, y cuando venía a traerlo me decía, Dieguito, ven, porque aquí no podía entrar, y entonces ella venía a traer, y yo entraba aquí con y esto era otro mundo. Era un mundo diferente. La chocolatina, las revistas de color, era atravesar el muro con el guardia con la chaqueta de pana y la escopeta, que sería de sal, me imagino, en la puerta. La verdad que era auténticamente, era otro mundo, teniendo en cuenta además que Huelva se acababa prácticamente aquí. A partir de aquí tenía el velódromo, el economato de Río Tinto. Date cuenta que que la conflictividad laboral en esos años fue creciendo, ¿no? Porque las condiciones laborales no eran, y el movimiento sindical empezó a reivindicar una serie de circunstancias. Entonces les interesaba tener a su población, la que trabajaba en la Río Tinto Company, tenerlo también un poco controlado. Pues mira qué foto más bonita vamos a ver ahora. En el año 26, Alfonso XIII, con la llegada del Plus Ultra, vino a Huelva y visitó el barrio obrero. Pero yo aquí sí que quiero hacer un matiz, porque afortunadamente tenemos un documento gráfico que nos habla de esa visita, pero es que en 1883 vino a Huelva Alfonso XII. ¿Por qué? Pues porque aún Humacao y Madison, que entonces era presidente de la Río Tinto Company, estaba realmente con el negocio floreciente en la minería onubense, le interesó tener buenas relaciones políticas, digamos, con la realeza. Entonces, además, Alfonso XII había estado en la Academia de Saint-Jean, donde hablaba mejor francés que inglés, pero había estado militarmente también en Inglaterra formándose. Y le interesó traerlo aquí para que viera la expansión de la minería británica, lo importante que era, no solamente para España, sino también en el Reino Unido, pero con una desgracia, que es que se trajo un fotógrafo de Sevilla y cuando hizo la foto, estamos hablando de 1883, donde la fotografía tampoco estaba tan perfeccionada, se le velaron. Entonces no hay un testimonio gráfico de esa visita que fue realmente importante, porque 4 años después Alfonso XII desgraciadamente murió. Aquí tenemos la de Y antes, XIII. después de esta visita, que estuvo con Humacao y Madison, con Sundein, con Deutsche, porque claro, fueron los dos alemanes que convencieron a Humacao y Madison para que comprara las minas, porque había una cierta reticencia, no decir si son productivas o no, porque sabían que había una inestabilidad política también en España y entonces era muy arriesgado que los grandes empresarios invirtieran aquí. Entonces realmente pues le hicieron un recibimiento con arreglo al personaje que venía. Y me imagino que en esa visita él vería, podemos cambiar la fotografía,
él vería estas imágenes que a mí siempre me han llamado poderosamente la atención. Ah, bueno, sí, porque eso forma parte de un poco de las características del personaje de Morgan, que les permitió como una especie de símbolos masónicos o alguna cosa así, que resulta curioso y llamativo, ¿no? No está en todas las casas, está en algunas. No, en algunas, porque concretamente en algunas. Un día desde el Aula de la Experiencia organizamos, cuando yo empecé en 2004, 2005, organizamos un rally fotográfico, como llaman y tal, expresamente para ver el barrio obrero y los símbolos masónicos. Y la verdad es que vimos una cantidad y una diversidad tremenda de... Me acuerdo que aquel día venía con nosotros... Afortunadamente lo conservamos y es una joya dentro de, digamos, del legado británico que conservamos aquí en Huelva, ¿no? Capital. Y podemos cambiar la fotografía porque ahora viene algo que a mí me encantaba, porque he estado dentro de esto con esta tía que te digo que venía cuando estaba en pie todavía. Desgraciadamente no podemos con lo magnífico que era ese salón comedor, que con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América, pues estos dos alemanes, Guillermo Sundin y Dodge, convencieron a la compañía un poco para hacer un gran hotel, ¿no? Debido a que la Río Tinto Company era una empresa mundialmente conocida y que se suponía que aquí a Huelva iban a llegar muchos visitantes, ¿no? Entonces no tenían un lugar tan emblemático como para atender a toda esa población que se pensaba de gente importante que iban a venir a visitar Huelva, y entonces se hizo el Hotel Colón. Este impresionante salón comedor estaba decorado sí, como se iba a hacer con motivo también del 4º centenario del descubrimiento de América, sí, los techos y eso. techo tenía las 3 carabelas. Sí. Pues esto se inauguró el 26 de junio del año 1883. 83 se inauguró. 83. Lo que pasa es que desde el punto de vista económico fue un auténtico fracaso, porque, bueno, como pasa en muchas obras, se hizo un presupuesto inicial que luego se quedó prácticamente obsoleto y fue mucho más caro. Pero es que además ya no solamente porque se encareció mucho la construcción de los 4 pabellones que formaban inicialmente todo este conjunto en el que hoy también en una de las partes estamos, sino pues porque realmente es que era difícil, no llegaron... Tantos personajes importantes no llegaron a venir aquí, con lo cual tampoco era un negocio económico. ¿Qué hicieron Sundin y Dodge? Pues hacer que la compañía la comprara, sí, y que se hiciera con la propiedad de él, ¿no? Porque le interesó económicamente. Pues curiosamente, el banquete inaugural para 200 invitados, el precio del cubierto era de 56 pesetas. Que en aquella época era un dineral, desorbitante. Era un dineral. Yo ya te he dicho que he tenido la suerte de estar dentro de él, ya en una época, te hablo de los años finales de los años 50, mediados de los años 50. Yo no lo he llegado a conocer. Era impresionante, no tenía columnas. Creo que era el mayor salón de Europa sin columnas en cuanto a tamaño que había. Sí. Y esto tenía detrás salas de billar, las cocinas, sala de café, no tiene un aspecto, despensa. No tiene un aspecto que sea una arquitectura inglesa definida de la época victoriana, sino que es como todo el conjunto de los 4 edificios de la Casa Colón ahora mismo, pues es un estilo ecléctico, ¿no? Que mezcla elementos más coloniales en algunos sitios, más coloniales que británicos. Y además tiene por delante un jardín que es francés. Ah, eso sí, eso se conserva. Bueno, pues mira, vamos a cambiar un poco para la sanidad británica aquí. Esto que durante muchos años fue la escuela francesa, antes de ser la escuela francesa fue el hospital de los ingleses en la calle San Andrés. Pero fíjate qué imagen más bonita de Huelva, con los Cabezos, con la Ría, con Saltés. Tú este edificio lo has conocido. Esto lo he conocido yo y he estado investigando allí, porque sí, cuando yo hice mi tesis doctoral sobre la enseñanza en Huelva durante la Segunda República, pues fui al archivo que se conservaba todavía, que era la escuela francesa, que hoy ya no existe allí, sino ya sabemos que se ha trasladado, y entonces estuve, pues afortunadamente, viendo pues toda la documentación que se conservaba allí, ¿no? Y bueno, evidentemente primero fue el hospital inglés y luego los franceses, que también era la Sociedad Francesa de Pirita. Lo compró para una escuela. Don Jaime Perrin Altofer. ¿Qué?
Jaime Perrín Altofer Exacto. era el responsable de... porque todo el trabajo bancario de la sociedad francesa de Pirita se hacían a través de... Pero es que era básico y fundamental tener un hospital, porque tanto los directivos de la empresa como los empleados pues podían enfermar o tener algún accidente laboral y había que atenderlos. Y en esa época, médicos en España, pocos... Pero mira, hablando de médicos, hay un amigo común que es nuestro querido amigo Rafael Luis Corrales Daniels, que además creo que tú me has dicho que lo has conocido. Pues por su vinculación hace unos días estuve hablando de él porque yo de la vez que él vino aquí me explicó que un tío suyo... Corrales Daniel están vinculados a Valverde, que era, digamos, de otro centro minero por las minas del Buitró, de pues Calaña, de este Sotier. tío suyo, que se llamaba Luis Eaton Daniels, puso un consultorio, clínica, en lo que era hoy es Villa Mundaca. El tío que desgraciadamente murió relativamente joven, que fue además el último británico que jugó en el Recreativo de Huelva. Esa curiosidad me la ha apuntado el sobrino lejano. Entonces alquilaron a la familia Asqueta, que eran los dueños de aquel edificio, que la foto la pusimos en el programa que vino Rafa aquí, y me explicó cómo su tío empezó allí como un ramal más del inicio de la medicina británica aquí. Medicina británica que sí. Bueno, porque él se había formado precisamente en el Reino Unido, en Inglaterra. Sí. Y hablaba muy bien inglés y bueno, y había adquirido los conocimientos médicos de allí. Y esto se quedó pequeño y entonces podemos pasar la fotografía y tenemos lo que fue Hospital de los Ingleses, donde que por desgracia tampoco se conserva. Sí. Pues porque realmente yo creo que ahora es cuando afortunadamente estamos tomando conciencia de la importancia que tiene, digamos, nuestro patrimonio histórico desde las distintas épocas. Ahora en el museo hay una exposición magnífica del yacimiento arqueológico, del megalitismo y demás. Quiero decir que nosotros tenemos una historia absolutamente fantástica, pasando por el descubrimiento de América, que hicimos nuestra pequeña aportación a la minería y a todo eso, y entonces durante mucho tiempo creo que no hemos sido suficientemente conscientes pero hay que decir de esa importancia. ¿Por qué se destruyó esto? ¿Por qué se destruyó el salón comedor de baile y tal? Eso fue una exigencia de la compañía de Río Tinto por cambio a edificabilidad. La compañía de Río Tinto ya era explosivo. Explosivo Río Tinto ya no era británica, ya era española. Sí, española. Española, entonces, con una mentalidad y unos años diferentes, lógicamente. Y hubiera tirado la Casa Colón, donde estamos ahora mismo, También. la hubiera tirado entera. Sí, y entonces, porque no le daba un valor. Solicito, porque he tenido sentado ahí a Alfonso Aramburu, cuando era arquitecto municipal, le dice, mira Diego, pretendían hacer un inmenso bloque donde está hoy el Palacio de Congreso. Claro, una función económica, y poner sin darle una calle por detrás que saliera a la Alameda Sunday. Sin darle el valor histórico que tenía eso. Nos negamos y dijeron, bueno, pues no os preocupéis que veráis cómo vamos a llegar a un acuerdo. Y tiraron el salón. Muchos dicen, es que se tiró. No, se tiró por una imposición de la compañía propietaria y exigió entonces, donde esto, volumetría para Hipercor, un edificio que había donde estaba el economato de Río Tinto, que lo podemos ver luego, ahí junto al velódromo, que es donde se hizo un edificio, se llama el edificio Unión o algo así. Bueno, ahí está un inmenso edificio. Todas esas cosas las exigió la compañía de explosivos Río Tinto. Que no era la Río Tinto Company, que era la compañía de explosivos que compró las minas, nacionalizando a la española. Y se hizo muchísimo, hubo que hacer esos edificios adosados que hay bajando del Corte Inglés hacia la Alameda Sunday, en fin. La casa de Sunday desapareció también, que estaba en esa Alameda. Que muchas veces dicen, es que se tira en Huelva. Bueno, en este caso se tiró, digamos, bien poco pudo hacer la política y la autoridad municipal para impedir que estas cosas se tiraran. Este hospital, yo he estado, por esta vinculación que te digo de mi tía, igual que entraba aquí con ella, aquí un tío mío que trabaja en la compañía de Río Tinto, que estuvo aquí también, ¿sabes? Me acuerdo que al tío Miguel, que veníamos a verlo, y también era otro concepto distinto de las enfermeras con el silencio, los uniformes que llevaban, en fin. La verdad es que era distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en ese momento. Si me permite una anécdota muy personal, mi primer hijo, de los dos que tengo, nació en lo que hoy es el Museo de Río Tinto, el Museo Minero de Río Tinto, que entonces todavía, en el año 70, era el Hospital de Río Tinto, de Explosivos Río Tinto, de la compañía española, pero era el antiguo hospital. Son anécdotas. Mira, yo en mi época, cuando jugaba al fútbol, y teníamos era primera regional, un campeonato provincial, y a todos los campos donde íbamos en aquella época
eran de tierra, el de Río Tinto era de césped. Y cuando jugábamos en cualquier otro pueblo, de aquí o de la provincia de Sevilla, en el intermedio no daban nada, que hubiera agua del grifo. En Río Tinto nos daban café. En el descanso nos llevaban café y... ¿Café? Pero normalmente los ingleses suelen tomar té. Sí, pero y yo tengo una anécdota personal en mi familia que sin ser inglesa, sí, en mi casa siempre se ha tomado té, sí, a las 5 de la tarde. Nosotros no éramos ingleses y ellos dirían, bueno... No sé si por identidad con el mundo británico de la cuenca minera de Río Tinto, pero en mi casa sí que te puedo decir que no se tomaba café. El detalle primero de un campo de césped, que el único campo que había con césped era el nuevo estadio municipal que ya ha desaparecido, y el llevarnos en el descanso café con leche, calentito, para que nos lo tomaran, a ver si nos metían menos goles o más goles, no lo sé. Yo de Río Tinto tengo recuerdos y siempre íbamos al casino antes de jugar o después de jugar. O sea, tengo un trato diferente, distinto de Yo Río precisamente Tinto. Hace unos días he estado en el ayuntamiento por otra cosa que escribí sobre un libro que se llama Huelva, la ruta de las palabras, y entonces presentamos el libro allí. Y hacía ya un tiempo que no volvía a Río Tinto, y ese Río Tinto no es el que yo he conocido de niña. A mí me encantaba ir a ese parque central porque, bueno, los británicos están muy acostumbrados a tener su jardín, su pequeño jardín, su taza de té. Eso es muy británico, ¿no? Y entonces lo que yo recuerdo de cuando yo era una niña no tiene nada que ver ese Río Tinto de entonces con el Río Tinto de ahora. Consuelo, ni la Huelva, no, ni... Bueno, pero Huelva ha ganado, pero yo creo que Río Tinto, afortunadamente el barrio de Bellavista se conserva relativamente. Ese libro que acaba de decir algo creo que tiene que ver nuestro amigo Ramón Llanes, ¿no? Exacto, sí. Fuimos el otro día a presentarlo porque yo había escrito un poco la historia de Campillo y me dijo que le acompañara a Río Tinto al chico que había escrito también sobre Río Tinto. Y... Bueno, pues vamos a ver, para no desviarnos, vamos a ver la siguiente fotografía, que es el inicio. Mira qué foto más buena, el inicio. Esta foto me la cedió en su día una querida amiga, Oliva Castro, el inicio de la construcción del muelle de Río Tinto. Y para ver cómo estaban funcionando, digamos, cómo se hacía progreso para la construcción del muelle, pues en el año las minas de Río Tinto se compraron en 1873, 2 años después. Quien había comprado un Mackay Madison vino a supervisar las minas de Río Tinto. Entonces no pudo llegar, no estaba el embarcadero terminado, entonces tuvo que una lancha trasladarlo aquí a las rías, porque los grandes barcos no podían llegar hasta aquí. Y bueno, estuvo supervisando, se quedó absolutamente convencido de que realmente era una obra magnífica, que no estuvo exenta de problemas, porque el lecho del río era dificultoso para los pilotes que tenían que encajar y demás. Y bueno, de ahí hay una anécdota muy curiosa, porque lo primero que hizo después de supervisar lo que le interesaba desde el punto de vista industrial y económico, reunió a toda la comunidad británica e hizo un oficio religioso. Y después de ese oficio religioso, un Mackay Madison fue al convento de la Rábida, porque históricamente sabía que el descubrimiento de América había sido importante para los españoles y que Colón pues sabía, el centro fundamental era la Rábida. Digamos, es el principio de la obra, pero podemos pasar la foto. Yo esto obviamente no lo vi, pero esto sí lo he visto, y mucho, porque yo solía pasear de chaval, de adolescente, muchísimo hacia donde estaba la antigua Fuente de las Naciones, a la salida hacia la Punta del Sebo. Y esto sí lo he visto, y lo mágico que me parecía, cómo al llegar al final la máquina tenía una serie de rampas que subían y bajaban los vagones para descargarlos y para dar la vuelta en el sentido de la marcha. Entonces los barcos... Parece que ahora esto no se ve ahora como es lógico, pero los barcos, yo tengo muchísimas fotografías de esto, los barcos, inmensos barcos mercantes, pegados al muelle, y cómo volcaban los vagones, eso lo he visto yo, ahí donde están esas barcas mirándolo, volcaban los vagones y caían en las bodegas. Hasta los años 70 se mantuvo en activo, ¿no? En los años 70 fue cuando realmente ya... Y ahí en el libro que te he dado hay un capítulo dedicado al movimiento de buques extranjeros en el puerto de Huelva durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando vemos el muelle que construyó Río Tinto y vemos el muelle de Tarsis, pues hay una diferencia abismal. Sin embargo, tiene su encanto también, porque el muelle de Tarsis
se construyó unos años antes que el muelle de Río Tinto. El muelle de Tarsi afortunadamente se está rehabilitando porque está declarado también bien de interés cultural. Ya ha desaparecido, mucha gente no conoce que tenían 2 brazos el muelle de Tarsi. Bueno, pero ya uno ha desaparecido, pero se está rehabilitando. Pero se está rehabilitando afortunadamente porque es muy importante también para conocer un poco caseta, la historia de la minería, no solamente el Río Tinto, sino la vista Tarsi. tan preciosa de esa caseta en los atardeceres, porque los atardeceres caen detrás, además tú vives por ahí y lo ves y es precioso. Yo cada vez que cuando atravieso para venir a Huelva el puente, son unas vistas para mí fantásticas. Yo cuando el muelle de Tarsi. La primera entrevista que dio nuestra alcaldesa cuando salió, que cerrábamos la temporada, fue en las Caras de Huelva, y una de las cosas que sacamos y hablamos, el interrogatorio que le hice, fue precisamente por el muelle de Tarsi y por las oficinas del muelle de Tarsi, y me dijo que sí, que entraba en su programa entre esta nueva cercanía puerto-ayuntamiento, de que se arreglaría. Efectivamente creo que lo están rehabilitando. Lo están rehabilitando. Tú que pasas por allí. Y es importante. Sí, antes te he hablado, cambiamos la fotografía, antes te he hablado del economato de Río Tinto, ahí lo tienes. Yo no sé, tú seguramente no lo has conocido. No lo he llegado a conocer. Bueno, pues para que te sitúes... El de Río Tinto sí. Para que te sitúes, esos 2 enormes edificios eran el campo del velódromo donde jugaba el Recreativo, el Hotel Luz y el Palacio de Justicia. Ahí estaba el velódromo. Y pegando al velódromo, el edificio que está ahí pegandito era el economato de Río Tinto. Economato, yo es que tengo mucha vinculación, tú dirás, otra vez también con tu tía. Pues sí, veníamos a comprar aquí porque ellos tenían una cartilla, y no solo compraban para ellos, sino con la cartilla. Mi madre decía, bueno, pues mira, que la tía que compre para nosotros, y se compraba con la cartilla de ella. Me acuerdo, no se me olvida nunca, una máquina que había para echar el aceite, puesto encima del mostrador, y era como una especie de fuelle donde te servían el aceite que tú ibas pidiendo. Yo tengo muy buenos recuerdos del economato de Río Tinto, porque además... Hombre, esto al ser una ciudad que ya tenía más población y más sitios, había un mercado y demás, pero bueno, también había otro mercado en Río Tinto, pero el economato de Río Tinto es fabuloso. Lo que pasa es que había también una distinción: cuando llegaban las señoras inglesas tenían prioridad, aunque fueran mujeres que estuvieran trabajando allí, primero había que atender. Esa diferenciación clasista que los ingleses la tenían como muy marcada, se ven cosas elementales como, por ejemplo, eso, ¿no? Dejar de atender a las personas del pueblo para atender precisamente a los que vivían en Bellavista. Eso lo he vivido yo en Melilla. ¿En dónde? En Melilla, hace 40 y algo años, porque íbamos mucho. Cuando mi mujer sacó la plaza en Málaga, la compañera de piso era de Melilla, íbamos a Melilla, y entrabas tú, había allí musulmanas y tal, y se quitaban de en medio diferencias sociales. Bueno, querida amiga, pues hemos terminado el paseo. Pues ha sido un placer, porque a mí todo lo británico me llega al alma, lo he vivido, lo sigo viviendo, y cuando me jubilé, ya sabes, de mis 2, investigaciones más trascendentes han tenido relación con el mundo británico, tanto In Loving Memory, que es el libro que he escrito sobre los cementerios británicos, como la biografía de este personaje tan importante para la minería onubense, pero al mismo tiempo tan desconocido, y que yo me gustaría que se dieran cuenta de lo importante que fue la figura de Hugh Mackay-Madison. No solo he aprendido yo, ya te dije antes de empezar el programa, digo que hoy me va a tocar aprender a mí. No solo he aprendido yo, sino creo que nuestros telespectadores también han aprendido mucho, no solo de esta figura de Madison, sino en general de lo que ha sido... Claro, lo que ha sido la minería, la importancia que ha tenido... Y la colonia británica y las costumbres. Y la colonia británica, británica, alemana, de todo. Y un pellizquito para decir que, que gracias a eso, precisamente, recientemente, pues el Recreativo ha cumplido años, el Club de Tenis ha cumplido años. Exacto. Y todos fundados por ingleses. Creo que abuelo de Rafa, o bisabuelo, algo así, estuvo en la reunión fundacional del Recreativo de Huelva. Yo con Rafa Luis Corrales tengo bastante relación, y me acuerdo que un antepasado suyo estuvo en esa reunión. Muy bien. Consuelo, muchísimas gracias. Nada, a ti por haberme dado la posibilidad de hablar de una cosa que yo llevo identitaria en mi sangre, por haber nacido en la Cuenca Minera, y porque mis últimas investigaciones están relacionadas con el mundo británico. Y que se nota que te gusta mucho. A todos ustedes, queridos telespectadores, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero y deseo que, al igual que me ha pasado a mí, hayáis aprendido algo sobre los orígenes de la colonia británica en Huelva.
no solo en lo que estamos acostumbrados del campo del velódromo, sino en cosas más trascendentes como esta figura de Matheson. Yo espero, confío y deseo que esto haya servido para que aprendamos más, tal y como le dije yo ayer antes de empezar el programa, digo, hoy el que va a aprender voy a ser yo. Así que muchas gracias a Consuelo y muchas gracias a todos ustedes por vuestra atención y os espero como siempre el próximo viernes. Hasta entonces sean ustedes especialmente muy felices.